Gadi Savicki es el comisionado nacional contra las adicciones. Es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene especialización en psiquiatría y en manejo de adicciones. Es profesor asociado en la UNAM en el diplomado Marihuana y Salud. Fue presidente de la Sociedad Civil Especializadas Médico-Psiquiátricas y Psicoterapéuticas. Fue profesor de la Maestría de Salud Mental Pública y profesor titular del curso para médicos especialistas en el área psiquiátrica en el manejo de las adicciones en la UNAM. Fue perito dictaminador en el caso de Grace, primera autorización para el manejo médico legal de un paciente en México con medicina canábica y del amparo ejercido por la doctora Niña Pasantes para obtener el permiso de producir y consumir derivados del cannabis. Tiene además diplomados, certificaciones y nombramientos académicos en temas precisamente relacionados con psiquiatría, medicina canábica y adictología. Gadi Savicki, muchas gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Gadi, ¿qué es lo que una Comisión Nacional para Atender Adicciones hace? ¿Cuál sería la importancia? ¿Por qué se requiere en un país como México, específicamente dentro de la estructura del sector salud, una comisión para adicciones? Claro, el comisionado y la comisión que debe de dirigir tiene una responsabilidad muy importante porque de alguna manera se encarga de coordinar los esfuerzos y hacer una labor normativa, técnica, operacional sobre cómo se dirige la política nacional para enfrentar el problema de las drogas. Y esto implica el aglutinar una serie de esfuerzos de una gama muy grande de instituciones que tienen ya una tradición de trabajo en el país y que han estado pues, haciendo esta importante labor de combatir a las adicciones. Aprovecho la pregunta para decirte que si bien la función, la presencia de este comisionado es importante, está a punto de desaparecer. Ya no va a existir una Comisión Nacional contra las Adicciones como la conocemos el día de hoy, porque una parte importante de la estrategia nacional para combatir las adicciones y de la voluntad del ciudadano presidente, del secretario de Salud, es el tratar de hacer de los problemas de adicciones, de consumo de sustancias patológico, un problema de la salud mental. No ponerlo como algo disgregado, como algo disecado. Y en ese sentido, una vez que esté listo el reglamento, que es un proceso largo y muy complejo, tendremos una Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA será el nombre, y a partir de este momento se encargará de dictar pauta y operatividad para lo que tiene que ver con salud mental y las adicciones, que no son más que una de las partes de los problemas de la psicopatología que nos afecta a los humanos. Cuando esto se presenta en el caso mexicano, hay condicionantes de orden social y condicionantes, por supuesto, del tema salud, por eso esta necesidad además de juntar las dos áreas, en donde por un lado hay una problemática que tiene que ver, es cierto, con consumo de drogas, pero un espacio social sumamente agresivo que refuerza de alguna manera esta problemática de adicciones y en donde el tratamiento o se maneja de manera integral o simplemente pensar que se trata de un tema exclusivamente, digamos, médico, por llamarlo así, lo único que te hace es regresar otra vez al origen, ¿correcto? Sí, estás en lo correcto. Este es uno de los ánimos que hay detrás de esta nueva forma de enfrentar el problema, pero también tu pregunta cae muy cerca de lo que es la gran estrategia nacional para prevenir las adicciones, a la cual se le llama fuera del ámbito institucional, digamos, la campaña Juntos por la Paz. Y esto representa un cambio, ¿no? Importante en cuanto a la visión y a la forma de actuar, de cómo enfrentábamos el problema de las adicciones, que había sido, como bien dices tú, dentro de un esquema muy multifactorial, se le había dado preponderancia a la cuestión de la fuerza pública, de las incautaciones, de los arrestos. Y en este momento queremos empezar de abajo hacia arriba, si me permites decirlo de esta forma, y tal como lo dice el presidente, ¿no? Haciendo comunidad, recuperando el tejido social que se ha roto por completo en algunas instancias en nuestro país, proponiendo una oferta cultural, deportiva, de oportunidades, de progreso intelectual y de profesionalización a los jóvenes, que también se ha perdido. Y en ese sentido, pues bueno, claro que viene junto con mejorar nuestra capacidad, tanto en la capacitación de las personas que atienden los centros, como los mismos centros físicos y su coordinación a nivel municipal, estatal y nacional, para poder brindar una atención realmente de calidad para los sujetos y las familias que padezcan de algún problema relacionado con sustancias. El tema de sustancias está ligado, es cierto, a pues esta problemática social que platicamos, pero ¿cómo hacer que aquel que entra a estos centros para recibir la atención salga? Porque es muy común que entra para un tratamiento y eventualmente se queda ahí casi permanentemente porque hay camino de entrada, Gadi, pero hemos visto que no hay caminos de salida.
Ujú. Le llamamos al fenómeno de la puerta revolvente o de la puerta giratoria, ¿no? Son pacientes que se egresan y que muy frecuentemente regresan al hospital. La respuesta a tu pregunta es muy compleja, pero déjame tratar de hacerlo en una cascarita de nuez. Los problemas de salud que se desprenden del consumo patológico de sustancias son hipercomplejos. No se parece a otro tipo de entidades patológicas como el cáncer o algunas cuestiones infectocontagiosas. Tú puedes llegar y atacar un brote de cólera con un cerco epidemiológico, le echas cloro al agua y de alguna manera lo controlas. Pero aquí estamos viendo un problema que tiene implicaciones sociales, económicas, culturales, ¿no? De derecho, y que no se va a resolver estrictamente por una cuestión de salud. Entonces tú necesitas la participación de todos estos elementos. Una de las cosas que caracteriza el problema adictivo son las recaídas. Esto es parte de lo que lo hace una patología, ¿no? Y en ese sentido, si bien lo más importante es prevenir para tratar de que, en primer lugar, no se saturen los sistemas de salud de especialidad con personas que tienen problemas de adicciones, y queremos empezar a prevenir desde lo más básico, ¿no? Incluso desde las edades más tempranas. Uno podría decir, porque estamos incluso en las primarias empezando a hacer prevención, y mira, lo hacemos sin hablar de drogas con los chavos y las chavas, ¿no? Les hablamos de lo que es el respeto a las demás personas, del valor del trabajo, de la tolerancia, de la honestidad, de que no siempre el dinero es lo más importante y llegar a él de manera fácil no siempre es el camino más correcto. Y esto es prevenir problemas de sustancias también. Finalmente, hay también una serie de situaciones que tienen que ver con la biología de los sujetos. Hay personas más proclives a desarrollar adicciones y, una vez más, hay una asociación muy importante con lo que le llamamos psicopatología. La Organización Mundial de la Salud calcula que de 4 personas que tienen un problema de sustancias, 3 de ellas tienen un segundo diagnóstico psiquiátrico. Tienen depresión, tienen ansiedad, psicosis, anorexia, como le quieras llamar. Y en ese sentido es muy importante entonces que no solo atendamos el problema de las drogas, sino todo el contexto psicosocial de los individuos. Estamos platicando con Gady Sadiki aquí en Línea Directa. Gady Sadiki, cuando estamos hablando del tema de drogas, sustancias, viene esta vieja discusión otra vez de legalización o no legalización. Tú trabajaste precisamente en el tema de la cannabis medicinal y la necesidad de legalizar y de entrar en esta dinámica donde era imposible seguirse manejando con modelos prohibicionistas que no funcionan. Cuando uno escucha a veces a especialistas de la salud y hablar del tema de legalización de drogas, el que está directamente relacionado con el paciente dice no, porque esto es peor, va a ser mucho más difícil manejarlo, va a tener mayor acceso, y aquellos que de alguna forma manejan el contexto social dicen es que no hacerlo es finalmente generar no solamente un mercado ilegal, sino además una menor posibilidad incluso de controlarlo. ¿Por dónde en la comisión? Sí, esta es una parte bien sensible de la política pública y de la política que tiene que ver con drogas. Como bien dices tú, yo vengo del ámbito clínico. Yo la mayoría de mi vida he sido psiquiatra, atendiendo a las personas, a grupos, pero también he estado mucho metido en la discusión, en la asesoría técnica y ciertamente en el activismo también. El día de hoy, como funcionario público, mi discurso de alguna manera también tiene que estar alineado con las decisiones del gobierno del país. Creo yo que el ponerle el punto final a muchas de estas discusiones de alguna manera sí va a ser prerrogativa del presidente, porque estamos hablando de decisiones realmente importantes. También el legislativo está trabajando al respecto y, como tú sabes, también hay una serie de emplazamientos por amparos de la Suprema Corte, ¿no? Por lo que tenemos que actuar en ese sentido. Quiero hacer una división importante. Cuando hablamos de la cannabis en especial, y ahorita me voy a restringir a ese tema, estamos hablando de 2 cuestiones distintas. En primer lugar, necesitamos regular una planta que tiene aspectos benéficos, médicos, incomparables, ¿no? Estamos viendo algo parecido a los rayos X o a la penicilina, en donde abrimos un cofrecito y encontramos un tesoro. Y para esto necesitamos una política pública, necesitamos ciencia, necesitamos capacitación para los médicos, y necesitamos estudios en la población mexicana también. Y esto es algo que no se puede parar porque es una tendencia mundial.
Ya incluso la Organización de las Naciones Unidas recomienda la utilización del medicamento, la no prohibición total de la planta, etcétera, etcétera. Por otra parte, tenemos una situación a la que yo le voy a llamar consumo adulto de la cannabis, a diferencia de consumo lúdico o recreacional, porque yo creo que tenemos que hablar con seriedad de este tema. Hay personas que no juegan cuando consumen alguna sustancia, cannabis en especial, sino que tiene algún otro uso que tiene que ver con el desarrollo de su propia personalidad, que es un término que uso con frecuencia porque creo que es importante. Este mercado, que es un mercado más difícil de controlar y el que causa un poco más de preocupación, tiene que verse bajo la lupa de cuál es el menor de los males. Probablemente si tuviéramos una forma mágica, ¿no?, de hacer desaparecer este problema, lo haríamos, pero el hecho es de que la cannabis se ha vuelto una planta cosmopolita que se cultiva y se consume en todo el planeta y que, lo voy a decir con toda claridad, todo lo que hemos hecho y se ha hecho para tratar de prohibir su uso ha sido absolutamente inefectivo, ¿no? Entonces estamos buscando formas novedosas para tratar de hacer, como bien dices tú, que el control desde la siembra, el conseguir las semillas, el cultivo, el trasiego, el consumo, esté regulado por el Estado, a diferencia de, pues, por las bandas criminales, ¿no?, el crimen organizado. Y hay que decirlo también, hay una cuestión de gravamen ahí para el fisco importante, habitualmente lo que hemos visto en otros países, que yo entiendo que no somos Colorado, ni somos Holanda, ni somos Canadá, pero hay una cuestión ahí de un ingreso al erario realmente importante. Y ciertamente yo sí creo que es una forma de pacificar al país, que es algo que es prioridad número uno, pienso yo, ¿no? Creo que regular el consumo de la cannabis, y ya luego si quieres podemos tocar algunas otras sustancias, no va a resolver por completo el problema de la criminalidad, pero sí le va a hacer una mella, ¿no? Y yo creo que esta situación no se va a resolver una vez más con un pase mágico, sino con una serie de actitudes y de cambios profundos y sensatos. ¿Qué pasa precisamente con las otras sustancias? En Estados Unidos su problema ya no es la marihuana, ni siquiera lo discuten, creo ya. Se van al tema de opiáceos, al tema de medicamentos que son manejados como parte de esto y en donde, perdón, pero los médicos son los culpables de este tipo de temas. En el caso mexicano, ¿estamos también entrando en una dinámica de esta naturaleza o estamos en otro mercado que sea todavía más agresivos, heroínas o cosas por el estilo, que son todavía mucho más difíciles de manejar, Gary? Mea culpa, ¿eh? Excepto que ciertamente el gremio médico tiene que adoptar una posición más crítica y más autodeterminada y lejos de la industria farmacéutica, cuando así debe de ser, para poder tomar decisiones más acorde y más médicas, ¿no?, con una mejor praxis. Mira, yo te quiero hacer un comentario de dos situaciones muy específicas. Una tiene que ver con el amparo que se dio para estos sujetos, estos dos particulares que quieren hacer uso de cocaína, que es una situación muy particular, que es una primera instancia legal y ante lo cual yo quiero públicamente, ¿no?, pronunciarme a nombre del CONADIC, del Ejecutivo, del Secretario de Salud, que no hay una intención en este momento de modificar el régimen de la cocaína, que es una sustancia muy peligrosa, y esto lo digo pues también para que la sociedad se mantenga tranquila. Claro. Habiendo dicho esto, existen caminos alternos para enfrentar un problema tan grave como es el uso y trasiego de cocaína en nuestro país. En segundo lugar, tenemos a este grupo de medicamentos que se les denomina narcóticos opiáceos, que provienen de la planta de la amapola y en muchas instancias ya de sustancias directamente de un laboratorio donde ya no se necesita la materia prima. Y es una situación también similar a la cannabis en cuanto a que los opiáceos son los mejores medicamentos del mundo para controlar el dolor, son indispensables. En México se nos amonesta con cierta frecuencia por la Organización Mundial de la Salud, claro, porque tenemos un muy mal acceso para pacientes que están sufriendo y están muriendo con dolor y no tienen cómo tener acceso a estas medicinas. Al mismo tiempo, son probablemente las sustancias más adictivas que existen. No tenemos una manera de resolver esa adicción más que sustituyéndola con metadona, por ejemplo. Y tenemos en este momento un gran problema en manos, que es el advenimiento de esta sustancia que se llama fentanilo, que es un opiáceo que causa muchas sobredosis mortales, a la cual es muy fácil volverse adicto. Y te diría yo que me congratulo de que no tengamos en México medicamentos como la oxicodona, que se venden en Estados Unidos, y que han generado una epidemia de opiáceos como los gringos no habían visto nunca en su vida, ¿no?
Obviamente ahorita parece que los mexicanos también somos culpables de esa epidemia, pero la verdad de las cosas es que ese problema empezó desde las farmacéuticas y esto se corrobora pues con esta indemnización de 12 billones de dólares que están proponiendo y la cual la parte afectada dice que es absolutamente mínima esa compensación por el tamaño de daño que se le ha causado, ¿no? Entonces en México tenemos que hacer las cosas, pero tenemos que hacerlas bien. Tenemos que mejorar la manera que tienen los pacientes para tener acceso a estos medicamentos y tenemos que proteger a la población y a la salud pública de un medicamento potencialmente muy, muy peligroso. Estamos platicando con Gadi Sadiki aquí en Línea Directa. Gadi, ¿qué pasa con el contexto social del tema de adicciones que es más difícil de tratar? No te diría solamente el adicto como tal, sino las familias, que es la otra parte. O sea, la parte que en muchas ocasiones, pues sí, tiene que ser el apoyo, etcétera, pero que se vuelve la red, hablábamos de tejido social, etcétera, donde estructuras familiares terminan derrumbándose por la presencia de un fenómeno de adicción. Y más allá de la discusión de legalización de opiáceos, todo lo que hemos platicado, esta construcción de un mecanismo institucional que pueda soportar a una estructura como la familia, que si uno voltea a ver el modelo norteamericano, parte de su problemática es que estas familias, que les llaman familias lunetas aquí, o MSMs allá, que son familias disgregadas, en donde no existe el apoyo, aquí les llaman familias muéganos, todas pegadas, tienes la posibilidad de funcionar. Pero en el caso mexicano esto quizá a veces lo que hace es que la familia termina involucrada, metida dentro del problema del adicto y termina destruyéndose. Hay un lado oscuro de la luna ahí también, porque también tenemos mucho contacto con jóvenes, con chicas que empiezan a consumir sustancias precisamente porque hay un consumo dentro de la familia, ¿no? Entonces sí es cierto, el tener una familia sólida, amorosa, que no vive en pobreza, ¿no? Con la educación adecuada y una oferta para una vida digna, es un factor protector para el consumo de sustancias, indudablemente, ¿no? La ruptura de ese núcleo familiar eleva el riesgo de que esto suceda y como bien dices tú, las personas que llegan a este punto de la dependencia a las sustancias, en realidad políticamente, para ser más correctos, no hay que llamarles adictos porque estamos juzgando en vez de describir, son sujetos dependientes a sustancias, tienen un padecimiento, están enfermos y tienen que ser atendidos como tales. Pero desgraciadamente, como se dan las cosas, muchas veces estos sujetos, por distintas causas, se tornan violentos, se tornan improductivos, pueden incurrir en la criminalidad. Y estoy hablando de un grupo de usuarios que representa un porcentaje pequeño de lo que es el gran universo de usuarios de sustancias, incluyendo al alcohol, debo de decir. Pero tienes razón, la familia suele ser muy afectada y aparte esto tiene muchas consecuencias indirectas, ¿no? En cuanto al ingreso, en cuanto al nivel de vida, ¿no? A la calidad de vida de las personas. Es muy lamentable también, aparte de la familia, ver cómo en ocasiones en las escuelas, cuando se sabe de algún chico que tiene un problema de drogas, se opta por separarle del plantel escolar y le estamos cortando la última línea de vida, la última expectativa que tenía para integrarse a una sociedad de manera adecuada, ¿no? Como un ciudadano dispuesto a hacer lo que le toca. En realidad tienes razón en parte de lo que dices. Creo que desde la sociedad civil hemos visto la respuesta más robusta, quizás a través de estos grupos, como por ejemplo de Al-Anon, que son una instancia importante que aglutina a miles, sobre todo de esposas, te diría yo, ¿no? Pero de familiares en todo sentido, que se agrupan para tratar de contender con esta situación. Bueno, en México tenemos instancias también que provienen del gobierno y que probablemente también de alguna manera serán fortalecidas de manera transversal dentro de esta gran estrategia nacional para prevenir las adicciones, porque como ya te comentaba, es un ejercicio totalmente horizontal en ese sentido. Está involucrada por una parte lo que tiene que ver la disminución de la oferta, esto le toca a seguridad pública, que está siendo tomado con muchísima seriedad y con su mano derecha por el secretario Durazo y la gente que trabaja con él, sus subsecretarios.
y de manera muy coordinada estamos los que tienen que ver con el área del bienestar, hemos optado por llamarle, en donde está niños y niñas, ¿no? Está CIPINA, está adolescentes en conflicto con la ley, el Instituto de la Mujer, el IMSS. Tenemos todos estos grandes monstruos institucionales que también van a participar dentro de esta estrategia precisamente para lograr solventar esos huecos tan importantes, ¿no? Que tienen que ver con la familia, con la comunidad, con las vecindades, con los municipios, porque necesitamos fortalecer esta estructura comunitaria. El problema que tiene que ver con las sustancias, si bien es algo en lo que tiene que participar el Estado mexicano, se va a resolver desde la sociedad. Hay lo que se llaman adictos funcionales. Conozco a muchos que dicen, yo me la manejo bien con marihuana, con esto, y funciono. Eso existe. Sí, lo voy a decir chuscamente, ¿no? Yo tengo algunos amigos que llevan 20 años de fumar marihuana y dicen que no se han vuelto adictos, ¿no? Pero sí, es una pregunta correcta, importante. Hay una parte del consumo que va de la experimentación al uso restringido, al abuso, a la dependencia y al consumo en caos, ¿no? Que llegamos a este punto de la inyección en frenesí, del intercambio de sexo por drogas, ¿no? Pero sí existe un grupo de personas, dependiendo de qué sustancia observes, que puede llegar a este punto del uso restringido de una sustancia. Te lo comento muy abiertamente, si la comida está rica y hay una copa de vino o una cerveza, yo la puedo beber el fin de semana y no siento que me esté haciendo ningún daño a mi salud, ni a la salud de mi familia, ni a la salud pública. Y en la medida en que yo pueda hacer un uso restringido de esta sustancia, no me debo de considerar dependiente, adicto, ni tampoco una persona enferma. Ahora, si lo sacas de ese esquema, pues sí empiezas a ver que hay situaciones que son problemáticas per se, como mujeres embarazadas consumidoras. Esto siempre es problemático. Claro. Operarios de vehículos, cirujanos, pilotos de avión que están intoxicados son un problema, ¿no? Menores de edad, fíjate. El énfasis que le queremos poner de manera muy subrayada a esta estrategia es que, si bien es imposible, el anhelo del presidente es que para niños y adolescentes el consumo de drogas, alcohol y tabaco sea cero. Es imposible, pero ese es el anhelo. Es el objetivo. ¿No? Y esto es muy adecuado y muy congruente también con lo que sabemos desde la neurociencia y desde las teorías sociales del desarrollo y antropológicas de cómo somos los seres humanos. Tenemos que proteger a estos cerebros y a estos individuos, a estos futuros ciudadanos, de entrar en contacto demasiado temprano con estas sustancias porque van a tener daños a su salud. Gadi Sadiki, fue un placer de verdad estar aquí contigo. Es igual para mí. Gadi Sadiki, en Línea Directa.